Ok, buenos días. Vamos a empezar entonces con un tema que, pues bueno, no vamos a dejar de tener importancia dentro de la lactancia materna. Y pues bueno, este tema es de fármacos utilizados en la lactancia materna. Es un tema bien importante porque la mayoría de las pacientes en etapa de puerperio, pues como ustedes saben, toman algún tipo de medicamentos y pues bueno, siempre existen esto de los mitos y qué es verdad y qué no es cierto, de qué fármacos se pueden utilizar durante la lactancia materna. Ok, vamos a empezar con un poquito de lo que son definiciones. Pues bueno, ya nada más para recordar que la lactancia materna exclusiva va a ser la alimentación del lactante con leche materna de la madre o de otra mujer sin ningún suplemento sólido. Esto incluye también los líquidos y incluye el agua. Ya sabemos que la OMS lo está recomendando que debe darse durante los primeros 6 meses. ¿Qué entendemos por lactancia materna predominante? Pues bueno, es la alimentación con alguna otra leche materna o de otra mujer, así como la introducción ya de líquidos, infusiones o alguna vitamina. Y pues bueno, ¿qué es la lactancia materna complementaria? Va a ser la alimentación con leche materna, incluidos sólidos, semisólidos y leche no humana. Generalmente, pues bueno, la OMS le está recomendando que continúe con que se continúe la lactancia con alimentos complementarios mínimo hasta los 2 años. Y bueno, hablando un poquito de lo que es la epidemiología, la lactancia materna, pues bueno, va a ser una de las estrategias de salud pública más efectivas porque nos va a dar una reducción significativa de lo que son las muertes infantiles. Ya sabemos que es recomendada 6 meses de manera exclusiva y pues bueno, ¿qué beneficios nos va a dar? Nos van a dar menor mortalidad, menor frecuencia y gravedad en la morbilidad que sufren los lactantes por diarreas, infecciones respiratorias agudas, otitis, obesidad y dermatitis. Esto es, pues bueno, por todas las inmunoglobulinas que le confiere la mamá al bebé dentro de esta leche materna. Y pues bueno, es impulsada por diversas instituciones como es el INAN, la UNICEF, tenemos la OMS y pues ya ustedes ven que se hizo también una guía de práctica clínica para la lactancia materna, donde nos hablan de las pacientes que son tratadas con algún medicamento. Vamos a tener que hay condiciones o diferentes condiciones que van a afectar el inicio de una lactancia y por ende también el abandono por parte de la mamá. Y generalmente, pues bueno, una de las más frecuentes es la falta de succión del bebé, dolor intenso que le genera a las pacientes que están lactando. Algunos hábitos maternos poco saludables, pero una de las principales y lo que nos concierne en este tema es la prescripción de medicamentos por alguna patología que la mamá tenga en esos momentos. Más o menos, estimamos que alrededor del 90% de las mujeres que amamantan van a recibir algún tipo de medicamentos dentro de las primeras semanas del puerperio. Y pues bueno, la decisión de interrumpir la lactancia materna, vamos a ver que se va a basar en factores emocionales y esto nos va a llevar en consecuencia a que privemos al lactante de numerosos beneficios que nos otorga la leche materna. Como ya lo habíamos mencionado, nos aporta anticuerpos, facilita la digestión en el bebé, tiene evidentemente una mayor disponibilidad y no tiene ningún costo, va a crear un vínculo emocional entre la mamá y el bebé, ayuda a quemar calorías y pues bueno, nos va a dar un poquito de protección anticonceptiva. Esto de la protección anticonceptiva, cabe mencionar que solamente va a ser cuando la mamá tenga una lactancia materna exclusiva, ya que al nosotros tener un aumento en lo que es la prolactina, vamos a tener una inhibición de la síntesis de gonadotrofinas y evidentemente esto nos va a llevar a que la paciente no ovule. Y bueno, vean ustedes aquí, se ha hecho o se han hecho varias encuestas
donde tenemos diferentes razones por las cuales la mamá decide alimentar con fórmula a su bebé. Dentro de las principales o una de las más altas, aquí tenemos donde dice, me enfermé y no pude amamantar. Prácticamente es un 8% de las pacientes las que contestan esto y pues bueno, al final por alguna razón de alguna patología que tengan en ese momento, pues la mamá decide malamente no darle lactancia materna al bebé cuando en realidad no tenemos como tal la información precisa y si las pacientes supieran que la gran mayoría de medicamentos se pueden dar en la lactancia, pues bueno, prácticamente no habría tanto abandono por parte de las mamás. Aquí, por ejemplo, vean, el doctor u otro personal de la salud me recomendó la fórmula. Entonces, pues bueno, sí es importante que contribuyamos un poquito a informar a las pacientes del uso de la lactancia materna. Y bueno, ¿cómo es que la leche va a pasar a través, cómo es que se va a dar esta síntesis y que el medicamento va a pasar a través de la leche materna? Bueno, generalmente tenemos el medicamento que es ingerido por la mamá, va a pasar al torrente circulatorio de la madre y vamos a tener una absorción intestinal o una inyección parenteral. De ahí va a sufrir un metabolismo hepático y después se va a pasar a diversas moléculas que van a atravesar el epitelio alveolo mamario y este se va a ir al plasma a través de las células cúbicas o entre ellas mismas y eso es lo que el lactante va a tomar en la leche materna. Existen otro tipo de medicamentos como son los medicamentos de uso tópico, que pues bueno, sabemos que estos medicamentos, la gran mayoría tienen niveles muy pequeños que van a alcanzar la dermis o puede ser que alcancen un poquito el tejido celular subcutáneo, pero pues bueno, son prácticamente nulos en el plasma sanguíneo, entonces, ¿son seguros utilizarlos? Sí. Medicamentos, por ejemplo, de aplicación óptica no tienen absorción sistémica y muy escasa los de aplicación oftálmica, entonces también podemos utilizarlos a pesar de que la paciente esté dando una lactancia materna. Eh, Llámese broncodilatadores y corticosteroides, medicamentos inhalados para tratamientos por asma, rinitis, EPOC y demás, pues bueno, sí van a tener como tal una absorción sistémica, pero no es significativa, entonces la paciente también puede utilizarlos. Y pues bueno, ya tomando en cuenta esto, aparte de todo el proceso que tiene que llevar a cabo el medicamento para pasar por la leche materna, que fue lo que ya les mencioné, tenemos que cuando el lactante va a tomar la leche, en la que hay una determinada cantidad del fármaco que la mamá ingirió, todavía debe el lactante absorberlo a nivel intestinal para que llegue a su circulación. Entonces, si de por sí los medicamentos que van en la leche materna tienen una baja concentración, todavía tiene que pasar, digámoslo así, un segundo filtro que es a nivel intestinal del bebé para que podamos o pueda llegar a tener una cantidad significativa de medicamento el lactante. Entonces, en realidad, la cantidad de medicamento que toman es muy baja. Y bueno, tenemos factores que van a influir para que nosotros podamos tener una dosis muy alta en la leche materna. ¿Cuáles son los factores? Bueno, dependen tres cosas. Tenemos factores maternos, tenemos factores del recién nacido y tenemos factores de propiamente los medicamentos, que son, digámoslo así, lo que más nos va a afectar, tanto los medicamentos como los factores maternos. Entonces, los factores maternos, lo primero que nosotros tenemos que ver es la dosis del medicamento que está tomando la paciente. Evidentemente no vamos a someterla a dosis altas de medicamento, a menos que pues bueno, tengamos como tal una indicación bien precisa, ¿no? De que no podemos suspenderle el antibiótico porque si no a la mamá le es más el riesgo-beneficio que
tiene, ¿no? Y que por eso, pues bueno, alargamos o tenemos una dosis más amplia. El tiempo de la toma del medicamento. No es lo mismo que yo a lo mejor le dé a la paciente clindamicina porque la paciente tiene una mastitis y que, pues bueno, la clindamicina se la voy a dar por 7 días a que la paciente tenga que tomar la clindamicina prácticamente 1 o 2 meses. Entonces, sí tiene mucho que ver también el tiempo en el que la paciente toma el medicamento, que generalmente pues bueno, no pasa de 10 días. La cantidad que está secretando de leche y pues bueno, evidentemente la circulación mamaria que tenga la paciente. La anatomía de cualquier paciente es completamente diferente en todas y cada una de ellas. Entonces, pues bueno, hay pacientes que tienen una mayor circulación, hay pacientes que tienen menos. Esto también va a depender de cómo sea la mama, porque no es lo mismo que tengamos una mama muy grande, muy congestiva, a pacientes que, pues bueno, apenas tienen una mama poco desarrollada. Los factores que van a influir en el recién nacido, pues bueno, va a ser principalmente la capacidad de succión que tenga. Ya sabemos, y pues bueno, como ya lo han visto en clases anteriores, tenemos también que luego muchas veces el bebé no puede succionar, ya sea porque a lo mejor tenga labio paladar hendido, porque a lo mejor tengamos mala técnica para darle esta leche materna y pues bueno, también va a depender del tiempo de toma del medicamento por parte de la mamá. Y como yo les comentaba, lo más importante en este caso serían los factores propiamente de los medicamentos. Principalmente hay medicamentos que tienen ionización. Los medicamentos que no son ionizados o que no sufren esta ionización tienen un mayor paso por la leche materna. Depende también la liposubilidad. A mayor liposubilidad, pues entonces va a pasar más concentración del medicamento a la leche materna. Hay muchos medicamentos que se tienen que unir a proteínas para que se pueda hacer el transporte. A menor peso, a menor unión a proteínas es más fácil que el medicamento pase. Entonces, si el medicamento se une en grandes cantidades a proteínas, difícilmente vamos a tener un paso por la leche materna. Y pues bueno, también depende mucho del peso molecular. Generalmente partículas menores a 700 Daltons son las que generalmente pasan la leche materna. Hay muchos medicamentos que tienen un peso molecular mucho más alto, por lo tanto hay una casi nula paso a la leche materna. Y obviamente, pues bueno, no tenemos que dejar de un lado, pues esto que les pongo aquí, que pues evidentemente no debemos utilizar medicamentos de larga duración, hay que valorar las condiciones generales del neonato, no es lo mismo que a lo mejor tengamos un recién nacido de término a que tengamos a lo mejor un prematuro. Esto es bien importante, establecer el horario en la administración de medicamentos de acuerdo a su vida media. Entonces, por ejemplo, a lo mejor nosotros podemos darle el medicamento a la mamá en la noche y también vamos a disminuir el tiempo de exposición porque a lo mejor en la noche pues el bebé no se para tanto tiempo. Y pues bueno, depende mucho también de la vida media del medicamento. Hay muchos medicamentos que tienen una vida media muy, muy corta, entonces, a lo mejor también basándonos en eso, le decimos a la mamá, ¿sabes qué? En cuanto tomes el medicamento, pues entonces te vas a esperar tantas horas para volver a darle lactancia materna al bebé. Y pues bueno, generalmente hay que elegir el medicamento que alcance menores concentraciones en la leche materna y generalmente son todos los medicamentos que van a tener o van a cumplir con estas cuatro características que no son ionizados, que tienen mayor liposubilidad, que tienen una menor unión a proteínas y que tienen pesos moleculares mayor a 700 o 800 Daltons. Existen medicamentos que definitivamente están contraindicados en la lactancia y esta es la tabla que les pongo y les digo, generalmente la mayoría de los medicamentos se pueden dar, pero esta tablita sí es la que tienen que tener en consideración. Anticoagulantes, no podemos dar este tipo de anticoagulantes.
medicamentos cardiovasculares, la amiodarona no se puede dar, evidentemente derivados de el ergot, que es la ergotamina, que inhiben un poquito la lactancia. Los medicamentos ginecológicos, que pues principalmente que es la bromocriptina y la cabergolina. Sabemos que estos están contraindicados como tal porque ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Inhiben la lactancia, incluso cuando nosotros queremos darle a la paciente porque la paciente tuvo un óbito y queremos suspenderle completamente la lactancia, entonces damos bromocriptina o damos cabergolina para definitivamente que la paciente ya no tenga producción láctea. Entonces, evidentemente no vamos a utilizar estos medicamentos. Se pueden llegar a dar, sí, les digo, en ocasiones cuando a lo mejor la paciente tiene embarazos muy pequeños, que lamentablemente a lo mejor el bebé falleció porque era un bebé prematuro, que tuvo un óbito, que a lo mejor vamos a inhibir la lactancia porque tuvo un aborto de segundo trimestre y ya tenía producción de leche. Entonces, pues bueno, utilizamos estos medicamentos, por lo tanto, están contraindicados para la lactancia. Todo lo que son los antineoplásicos, las anfetaminas, los yoduros y pues evidentemente las drogas de abuso social como es la cocaína, la anfetamina, heroína, marihuana y el alcohol, que generalmente, pues bueno, aquí les manejamos dos puntitos porque dice que el consumo ocasional y moderado de alcohol no está contraindicado en la lactancia, pero pues bueno, evidentemente son pacientes que son alcohólicas y que pues al final son drogas que en cierto grado pasan la leche materna. Existen fármacos que debemos utilizar con precaución durante la lactancia y pues bueno, aquí los describimos. Por ejemplo, antibióticos que son las quinolonas, la clindamicina. Por ejemplo, a lo mejor las quinolonas nosotros las utilizamos mucho para infecciones de vías urinarias. Entonces, pues podemos darle medicamentos un poquito menos agresivos, como a lo mejor es la nitrofurantoína o le podemos dar algunas penicilinas o derivados más bien de las penicilinas que se pueden dar para infecciones de vías urinarias. La clindamicina la damos mucho, sí, en realidad manejamos mucho la clindamicina en la paciente puérpera por el riesgo que puede tener a infecciones y por el alcance a anaerobios que puede llegar a tener la clindamicina. Entonces, por ejemplo, la clindamicina la podemos manejar en una mastitis, la podemos manejar en una coriamioitis. Entonces se valora el riesgo-beneficio que va a tener la paciente. Evidentemente es mucho más grande el beneficio que va a tener si nosotros le damos la clindamicina a que no se la demos. Entonces no se la vamos a dejar de dar porque tengan que utilizarse con precaución estos medicamentos, pero como su nombre lo dice, hay que utilizarlos con precaución. Obviamente vamos a utilizar dosis de clindamicina, no vamos a utilizar 900 de clindamicina, o sea, vamos a utilizar dosis más pequeñas y pues tampoco vamos a dejarles el tratamiento por más de 10 días, que generalmente dejamos un tratamiento por 7 días. Antiepilépticos como es el fenobarbital, antihistamínicos, principalmente evitarlos de primera generación que causan un poquito de somnolencia y pues evidentemente los bebés pueden llegar a tener esos efectos adversos. Entonces pueden dar antihistamínicos, pero prácticamente evitar los que son de primera generación. Antiinflamatorios, generalmente lo que son las sales de oro, lo demás, pues bueno, podemos darlo y generalmente lo que más utilizamos es el paracetamol y es el ibuprofeno. Cardiovasculares, beta bloqueantes como es la betalol, propanolol, el metoprolol, sí los llegamos a utilizar, por supuesto, generalmente el abetalol lo llegamos a utilizar más cuando todavía la paciente viene embarazada y viene con crisis hipertensivas. Generalmente ya no lo utilizamos como tal en el puerperio. Lo que sí llegamos a utilizar mucho en el puerperio es el metoprolol, que obviamente tampoco le damos dosis altas, generalmente utilizamos 50 o 100 miligramos cada 24 horas, entonces no tenemos como tal una exposición grande del medicamento a la paciente. Y evidentemente
podemos utilizar el propanolol. ¿Por qué? Pues porque la paciente lo requiere por las crisis hipertensivas que está teniendo en ese momento. Si la paciente está hipertensa, está taquicárdica, pues bueno, el tratamiento, ya que no responde a lo mejor con nifedipino, ya le dimos prazosin, pues entonces un tercer medicamento sería el metoprolol. Vasodilatadores como la metildopa, la hidralazina, que generalmente estas las utilizamos cuando la paciente está embarazada. Ya en la etapa del puerperio, ya prácticamente la paciente se va con nifedipino. Diuréticos como son las tiacidas, obviamente como les decía, no está como tal contraindicado el uso de alcohol ni de tabaco, pero pues bueno, no es lo ideal que la mamá esté lactando y esté tomando o esté fumando. Algunos medicamentos endocrinológicos, como son algunos antidiabéticos orales y los estrógenos, que por eso nosotros generalmente a la paciente embarazada no le damos un tratamiento anticonceptivo a base de estrógenos. Nosotros siempre le vamos a ofrecer a la paciente, ya sea que no tenga hormonas, por ejemplo, la T de cobre, o vamos a ofrecerle tratamiento con hormonas, pero sin estrógenos, solamente progestágenos, inmunosupresores, psicofármacos. Hay pacientes que dependen mucho porque tienen alguna enfermedad psiquiátrica, entonces pues bueno, sí podemos dar estos medicamentos, pero pues bueno, también requiere que llevemos como tal un seguimiento con el psiquiatra para ver cuánto es el tiempo de exposición que vamos a dejar a la paciente con el medicamento y a qué dosis la estamos teniendo. Y los medicamentos que, bueno, son seguros, pues bueno, prácticamente los AINES se van a encontrar en concentraciones bajas en la leche materna y pues nada más recomendando elegirlos de vida corta. Y generalmente les digo, lo que más utilizamos es el paracetamol y el ibuprofeno. Los anticoagulantes contraindicados a pocos minutos de una dosis en cantidades elevadas y son excretadas en la leche y pueden producir hemorragias severas, pero este es lo que son las indandionas. Pero, por ejemplo, la warfarina no es dañina y podemos utilizar también la heparina porque no se excreta por la leche materna por su alto peso molecular. O sea, es lo que les decía. Aquí, por ejemplo, la warfarina tiene una unión a proteínas plasmáticas y la heparina pues tiene alto peso molecular. Entonces, no vamos a tener problemas en cuanto a esos anticoagulantes. Antihistamínicos podemos utilizarlos, como ya les mencionaba, generalmente los de segunda generación, que son los que más nosotros utilizamos. O sea, si le vas a dar antihistamínicos, no le vamos a dar a lo mejor clorfenamina, porque es un antihistamínico de primera generación. Le podemos dar loratadina o desloratadina para que sean un poquito más seguros. Los anticonvulsivantes, pues sí pueden alcanzar un poquito de niveles altos en el niño y pues prácticamente lo que más van a producir, pues van a producir somnolencia y succión débil. Pero vamos a tratar de recomendarlos a la paciente que sean de toma nocturna para que, como les decía, depende mucho el horario, porque a lo mejor en la noche no le van a dar de comer 3 o 5 veces al bebé. Entonces, sí los pueden utilizar, pero hay que ver las dosis y hay que ver en el horario en el que se van a utilizar estos medicamentos. Antimicrobianos, que son prácticamente los que más utilizamos en las pacientes y generalmente podemos utilizar prácticamente todos los antimicrobianos, aminoglucósidos bastante seguros, nada más se van a encontrar en cantidades bajas por su naturaleza polar y la mala absorción oral que tienen. Cefalosporinas, generalmente primera y segunda generación, dosis bajas de concentraciones en la leche materna y pues son muy seguros. Los de tercera generación tienen un poquito más de poder de alterar la flora intestinal, ocasionando diarreas y
a veces rash cutáneo. Y las penicilinas nos pueden ocasionar un poquito de sensibilización y modificación de la flora intestinal y provocar diarreas, pero como les digo, o sea, hay que valorar el tiempo de exposición del medicamento, la cantidad de medicamento que estamos teniendo en la paciente y sobre todo valorar el riesgo-beneficio. O sea, si es necesario darlo a la mamá, pues hay que darlo. Hay medicamentos también que, pues bueno, están contraindicados por las enfermedades que van a tener las mamás y generalmente, pues bueno, son pacientes que tienen VIH o SIDA, son pacientes que cursan con una tuberculosis activa. Y son pacientes que tienen el virus linfotropo humano T1 y T2, pacientes con herpes simple que generalmente ya tenemos como tal o identificamos las lesiones, esas vesículas del herpes en la mama, las pacientes que tienen psicosis graves, las pacientes que están cursando en una etapa de drogadicción y las pacientes que tienen alguna neoplasia, generalmente tratamientos con quimioterapia. Y pues bueno, tenemos enfermedades en el niño que van a contraindicar la lactancia materna, como es la galactosemia o es la intolerancia congénita a la lactosa. Existen también tiempos, algunos tiempos de espera que nosotros podemos manejar tras la exposición de que la paciente tenga algunos radiofármacos y esto, pues bueno, se las dejo aquí nada más para que lo sepan. Por ejemplo, el cobre 64 tenemos que esperar más o menos 50 horas para poder otra vez iniciar la lactancia materna. El yodo 123, 36 horas. El yodo 131, pues 14 días, que esto, pues evidentemente si nosotros tenemos alguna enfermedad, a lo mejor tiroidea y demás, pues bueno, son tratamientos que son empleados para tratar esas enfermedades y tendríamos que suspender en estos días la lactancia materna. Existe ya como tal una página o una aplicación que nosotros podemos tener para decir, porque a lo mejor aquí les hablamos a grandes rasgos de lo que son los antibióticos, los AINES, antidepresivos y demás, pero esto es como tal a grandes rasgos. Si ya nosotros, porque nos tardaríamos más de una clase en ver todos y cada uno de los medicamentos que podemos o utilizar o no podemos utilizar en la lactancia materna. Entonces existen ya herramientas que se han diseñado precisamente para eso y es la verdad de muy fácil alcance para todos. Entonces existe una página que se llama eLactancia donde ahí podemos meter el medicamento que nosotros queramos ver y entonces ellos nos van a decir si es seguro o no es seguro darlo en la lactancia. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta página? Pues bueno, entonces nosotros nada más nos vamos a elactancia.org, vamos a introducir el término, o es decir, vamos a introducir el medicamento y entonces nos va a aparecer un resultado que viene codificado con un código de colores y evidentemente dependiendo del color, pues nosotros vamos a saber si es o no es seguro utilizarlo en la lactancia materna. Entonces, este es el código de colores que prácticamente estamos manejando y pues tenemos que un código verde es un código seguro y es la mejor opción que prácticamente nos está diciendo que es una sustancia o es un fármaco que es compatible. Es aquella que en la lactancia sigue siendo la opción más segura para la madre y el lactante y que no tenemos por qué suspender la lactancia materna. Tenemos uno amarillo que es una compatibilidad probable que tendríamos que es bastante seguro. Eh, hay que considerar que puede provocar efectos adversos, sí, que pueden ser leves a moderados sobre la lactancia materna, pero como tal no hay datos que sugieran que repercuta eh,
malamente en la mamá o en el bebé. Luego tenemos un código naranja que ya tenemos una compatibilidad limitada, es poco seguro, pero pues bueno, puede provocar algunos efectos ahora sí de moderados a graves sobre la lactancia o el lactante, pero al final de cuentas hay que valorar el riesgo-beneficio que tiene el bebé o que tiene la mamá para poder utilizarlo. Y tenemos el código rojo que es muy inseguro y por lo tanto se etiqueta como una sustancia incompatible y que pues bueno, sabemos que puede provocar efectos graves, por lo tanto no hay que darlo en la lactancia materna. Y pues bueno, como tal, aquí es lo mismo que veníamos manejando ahorita. El código de colores, riesgo muy bajo, riesgo probable, riesgo bajo probable, riesgo alto probable o un riesgo muy alto que está contraindicado en la lactancia materna. Y este es igual el código de colores que recomienda el lactancia. Entonces, pues bueno, como ya sabemos, situaciones que dificultan la lactancia materna, pues bueno, vean ustedes, alguna cirugía en mama, algunas alteraciones estructurales como son enfermedades, traumatismos en las glándulas mamarias, alteraciones hormonales o trastornos disfuncionales, desnutrición o mala nutrición materna, pero pues bueno, también abarca un rubro muy importante, el uso de medicamentos por parte de la madre. Y pues bueno, generalmente aquí tenemos como tal un cuadro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si tenemos a una mamá con medicamentos que tiene alguna enfermedad que requiera este uso sí o sí, pues bueno, tenemos que preguntarnos, ¿la mamá requiere medicamentos? No. Entonces vamos a continuar con la lactancia porque no existe ninguna contraindicación. Bueno, tenemos a la mamá que tiene una enfermedad y requiere medicamentos, sí. Tenemos que identificar el medicamento de uso seguro en la lactancia. Y de aquí tenemos cuatro opciones. Prescribir medicamentos seguros y no suspender la lactancia. Medicamentos probablemente seguros donde vamos a evaluar el riesgo-beneficio que tiene para el bebé. Medicamentos potencialmente riesgosos, pero pues evidentemente hay que ver, o sea, si lo requiere, pues hay que darlo. Es más el riesgo que el beneficio, es más el beneficio, perdón, que el riesgo que va a tener el bebé y medicamentos que están contraindicados en la lactancia materna. Y es como les digo, para esto ya individualizamos a cada paciente y evidentemente, pues bueno, también hay que ver cuánto tiempo lo vamos a dar, en qué dosis lo vamos a dar y pues bueno, también nos sirve el horario en el que se están tomando estos medicamentos. Y para eso, pues bueno, ya les presenté la página donde pueden consultar todos y cada uno de los medicamentos. Cualquier medicamento que ustedes tengan duda, ponen ese medicamento y enseguida les va a salir el código de colores para ver si el medicamento es o no es seguro en la lactancia materna. Entonces, como tal, las conclusiones tenemos que, pues bueno, interrumpir la lactancia materna puede tener consecuencias de salud para la madre y el hijo, y ya vimos cuáles son. Muchas veces se evitan medicaciones maternas o se interrumpe la lactancia con tratamientos considerados oficialmente compatibles. ¿Y esto es por qué? Pues porque la paciente o el médico dice, chin, es que va a dar lactancia, no hay que darle. Y no, porque ya vieron ustedes, la mayoría de los medicamentos se pueden dar. Solamente hay un cierto grupo, y es un grupo muy pequeño, de medicamentos que están contraindicados en la lactancia, o ya sea porque la mamá dijo, no, pues yo no me lo voy a tomar porque yo no voy a darle lactancia materna a mi bebé porque me estoy tomando el medicamento, o porque, ay, mi mamá me dijo, o la abuelita de mi sobrina, no sé, me dijo que no podía estar dando lactancia si tomo medicamentos, ¿no? Entonces, pues ya son luego creencias que van arrastrando las pacientes y que al final de cuentas, pues bueno, si nosotros como personal de salud orientamos a la paciente que sí puede tomar los medicamentos, pues bueno, también reduciríamos un poco el abandono de la lactancia materna. Que antes de administrar un fármaco,
hay que planear si el medicamento es realmente necesario y seleccionar el más seguro. O sea, como les decía, la paciente viene porque tiene gripa, pues bueno, le vamos a dar un antihistamínico, no le vamos a dar un antihistamínico de primera generación porque sabemos que tiene más efectos secundarios, incluso en nosotros. Entonces nos vamos a medicamentos que son más seguros, que también es un antihistamínico, pero que al final de cuentas, pues bueno, sí podemos utilizarlos porque tienen menos efectos secundarios. Además de los antineoplásicos y las drogas de abuso social, son 4 medicamentos que están absolutamente contraindicados durante la lactancia, que son la fenindiona, la miodarona, derivados del ergot y los yoduros, contraindicadísimos en la lactancia. Y como ustedes ya vieron, prácticamente los demás podemos darlos sin mayor problema. Y que bueno, las indicaciones durante la lactancia de la mayoría de prospectos de medicación no se sustentan en datos científicamente contrastados y o bien los beneficios de la lactancia materna para la salud de la madre y el lactante. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que nosotros hay que hacer? Tratar de consultar si el medicamento es seguro o no es seguro, y para eso es esta página que es la elactancia.org. Y pues bueno, eso sería todo.